¿Qué pasa cuando la militancia de un partido siente que sus propios líderes le dieron la espalda? ¿Cómo se organiza la resistencia desde adentro? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la crónica de un día clave que intentó responder justo a esa pregunta, pero en el corazón del peronismo de Salta. Y para desgranar esta jornada nos vamos a basar en un ensayo muy interesante llamado La Casa Materna en Resistencia. Fue producido por Fernando Pequeño Ragone, del Ateneo Miguel Ragone, y va dirigido al Frente de Recuperación Justicialista. Un dato curioso, el mismo documento cuenta que se apoyó en herramientas como Notebook LM y Alude.IA. Así que lo que tenemos es una mirada desde adentro, casi un diario de un momento de quiebre. Esta frase, que se escuchó fuerte en el Congreso, lo resume todo. Esto no era una reunión más, para nada. Era la respuesta a un dolor profundo, a lo que ellos sintieron como una traición con todas las letras. Y la chispa que encendió todo fue esta. El 19 de febrero, 4 legisladores justicialistas de Salta votan a favor de una reforma laboral nacional que generaba muchísimo rechazo. La reacción fue, digamos, instantánea. Apenas 2 días después, la militancia se autoconvocó. Ok, esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir el pulso de ese día. Primero, el diagnóstico de la crisis. Luego, las voces que se alzaron, cómo definieron a su adversario, la estrategia que armaron y, claro, los desafíos que quedaron sobre la mesa. Lo primero era entender qué tan grave era la situación. Y para explicarlo, usaron una metáfora muy potente. La idea de la casa materna. Para los militantes, el partido no es solo una estructura fría, es su hogar político, un lugar de pertenencia, de protección. Y la sensación que flotaba en el aire era que ese hogar había sido tomado, ocupado por extraños, por gente que no compartía sus valores y que, en definitiva, sentían que estaba vendiendo la casa. Con ese sentimiento a flor de piel, la mañana se convirtió en un gran plenario. Se abrió el micrófono y distintas voces empezaron a pintar el cuadro completo del descontento. Eduardo Cataneo, un militante de a pie, trazó una línea clarísima en la arena. Dijo que la autenticidad no estaba en los cargos ni en las oficinas, sino en la calle, en la militancia del día a día. Ahí se marcó una división muy fuerte, un ellos, la dirigencia, y un nosotros, las bases. Después, el foco se amplió. Marengo, que es un referente nacional, conectó la crisis de Salta con lo que él llamó un saqueo a nivel país. En esta visión, la traición en la provincia no era un hecho aislado, sino una pieza más de un problema mucho más grande, la entrega de los recursos. Y acá la cosa se pone interesante, porque se empieza a definir al adversario. Fernando Pequeño Ragone fue muy directo. Con la gestión del gobernador Sáenz no hay nada que negociar. Ese, dijo, es el límite, un punto de no retorno, una frontera política que no se podía cruzar. Pía Ceballos le dio a la discusión una mirada más histórica, más programática. Argumentó que esta crisis no apareció de la noche a la mañana. No, era el resultado de años de estancamiento. La necesidad de oxigenar el partido, de renovarlo, era una deuda vieja. Pero no se quedó solo en la queja. Ceballos trajo a la memoria logros progresistas del peronismo, como el apoyo a las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género. ¿Para qué? Para decir, miren, tenemos que volver a esa planificación centrada en lo humano, en lo social, y dejar de ser una militancia que solo reacciona para pasar a ser una que propone. Bien. Después de la catarsis y de poner en palabras lo que sentían, el Congreso dio un paso clave. Había que ponerle nombre y apellido a la traición. Ya no alcanzaba con hablar de un malestar general. Y así, el enemigo dejó de ser una figura abstracta. Se lo identificó en 3 grupos bien concretos. Primero, los interventores que llegaban de Buenos Aires, a quienes veían como gente ajena a la realidad salteña. Segundo, por supuesto, los legisladores que habían votado la reforma. Y tercero, la cúpula del partido, esa que, según denunciaban, armaba las listas a espaldas de todos. Y acá es donde la jornada da un vuelco, porque todo esto podría haber quedado en una gran queja, pero no. La idea fue transformar esa bronca en un taller de producción política, pasar en limpio de la emoción a la organización. El método que usaron fue bastante inteligente. Arrancaron con un plenario general, donde todos pudieron sacar afuera el malestar. Después, se dividieron en comisiones más chicas para elaborar propuestas específicas. Y al final, juntaron todo en un único documento. Un proceso muy claro para que la energía no se dispersara. Pero claro, en medio de todo esto apareció una pregunta difícil que mostraba lo complejo de la situación. ¿Qué hacemos con la intervención del partido? Esa misma que criticaban tanto. Y acá estaba la encrucijada.
Si pedían que se fuera la intervención, recuperaban la autonomía, perfecto. Pero se arriesgaban a que su principal adversario en la provincia, el gobernador Sáenz, se quedara con el control del partido, un riesgo altísimo. Mantenerla, por otro lado, era aguantar una autoridad que no querían, pero que paradójicamente los protegía de ese mal mayor. La decisión final, optaron por el mal menor. Por ahora, que la intervención se quede. Con las decisiones más difíciles ya tomadas, llegó el clímax del día. Todo el trabajo de las comisiones se condensó en un plan de acción que sonaba casi como una declaración de intenciones o de guerra. Y el documento final no era pura retórica, para nada, tenía puntos de acción muy claros. Repudiar la reforma, pedir sanciones para los legisladores, crear comisiones para trabajar en los barrios y hasta planificar una toma simbólica de la sede del partido. Y ojo a esto, un punto muy moderno, formar equipos para generar contenido para TikTok e Instagram. El cierre quedó en manos de una referente de la rama femenina y su discurso fue básicamente la síntesis de todo el espíritu del Congreso. Un llamado a la acción desde la identidad de clase, marcando la diferencia con una dirigencia de apellido y reivindicando a la militancia que está ahí, en el día a día, donde las papas queman. El Congreso terminó, pero el proceso real recién estaba empezando. De hecho, el propio ensayo que analizamos deja muy claros cuáles son los desafíos y las tensiones que este nuevo movimiento tiene por delante. Y se pueden resumir en dos grandes dilemas. Por un lado, el equilibrio entre la mística, esa pasión que los mueve, y la técnica, la necesidad de tener planes concretos, propuestas serias. Y por otro, el reto de llevar toda esa fuerza que tienen en el territorio, en el cara a cara, al mundo digital, un terreno donde ellos mismos admiten que la derecha les viene ganando la batalla. Al final, el propio autor del ensayo deja la pregunta en el aire. Lo que pasó ese día fue un acto de autoafirmación, un grito de las bases para decir, acá estamos. Ahora, si todo eso logrará convertirse en una fuerza política real, con capacidad de disputar el poder, bueno, esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder.